Buenas noches, bienvenidos a La 2, el programa Qué grande es el cine, televisión española. Vamos a ver hoy una película a petición de una gran parte de la audiencia, una película norteamericana del año exactamente 1947. Lo miro porque yo he tenido dudas siempre si se rodó en el 46 o el 47. Creo que se rodó en el 46. En el 47 me parece que se estrena y es nominada al Oscar en 5 apartados en el Oscar del 48. La película se llama Encrucijada de odios, el título original Crossfire, que significaría más o menos fuego cruzado. Está dirigida por Edward Dmytryk, producida por Adrian Scott y basada en una novela del que luego sería un estupendo guionista y director cinematográfico, Richard Brooks. Como digo, la película es una película rodada en 20-22 días, con un presupuesto bastante corto, pero fue nominada y fue dentro de una película B o C, la que mayor éxito ha tenido en la historia de Estados Unidos. Fue nominada como mejor película, mejor director, Gloria Graham, el mejor secundario Robert Ryan, que está realmente asombroso, y como mejor guión. Es una película muy controvertida ya desde antes de su nacimiento. Tenía problemas, es la primera vez que se habla del antisemitismo en Estados Unidos, pero los problemas vienen ya de antes. En la novela original el tema que toca es la homosexualidad y que luego se transforma porque era imposible que pasara censura ese tema en Estados Unidos en aquella época, en otro también muy delicado que es el antisemitismo. La primera película que se rueda en Estados Unidos que toca directamente este género, conocida como la película de los tres R o los tres Robert Young, Robert Ryan, Robert Mitchum, los tres espléndidos, sobre todo Robert Ryan, nominado también al Oscar, como decía, que hace un papel realmente maravilloso. Y bueno, la película está dentro del cine negro, un tema que ya era muy cercano para Dmytryk. Había hecho la película Historia de un detective con Powell, el cine negro, y tengo que recriminarme y recriminar de alguna manera a mi querido amigo Juan Cobos, que dirige Nickelodeon, que no le hemos dado quizá la importancia que merece a Dmytryk. Luego hablaremos de la aventura personal de Dmytryk, pero esta película, Crossfire, es una película de las más negras. Los apartamentos que salen son los que hemos visto siempre en el cine negro, donde se podría haber filmado el Halcón Maltés, las calles, los interiores nocturnos, los bares de copas, en este caso bares de copa de contacto de homosexuales que todavía persisten en esta puesta en escena, los lugares de trastienda de esos bares de copas donde todavía se oyen las melodías y se hablan, las comisarías de distrito. En fin, creo que es una película estupenda. Para hablar del director de esta película y también para presentársela está Juan Miguel Lamed. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. No es que te pase ningún muerto, entre comillas, ni mucho menos, pero como vamos a hablar a lo largo del coloquio mucho, Dmytryk es un personaje tan especial, uno de los 10 de Hollywood famosos. Estuvo encarcelado durante 6 meses y medio, donde cuenta en su libro de memorias el trabajo que hizo. Es uno de los 10 de Hollywood, uno de los que mejor aguantó el tipo, y luego fue uno de los que delató, que se unió al grupo de Clifford Odets, de Elia Kazan, etc. Pero bueno, sí, pues aquí lo tienes, Edward Dmytryk. Pues, yo creo que cualquiera que eche mano de la propia memoria para repasar su vida encontrará siempre por lo menos un antes y un después de algo. Un antes y un después de una ruptura sentimental, de un fallecimiento inesperado, etcétera. Digo esto a propósito de Edward Dmytryk porque efectivamente hay un antes y un después precisamente de esta película, de Encrucijada de odios. Porque a los 2 meses de estrenarse Encrucijada de odios es cuando Edward Dmytryk tiene que declarar ante el Comité de Actividades Americanas, y eso marca su vida porque hay un antes y un después de haber declarado y haber ido a la cárcel. Quizás convendría muy rápidamente establecer el contexto histórico en el que pasa esto del Comité de Actividades Antiamericanas, del que hemos hablado en muchísimos programas y que lo damos por sabido, pero después resulta que hablas con los jóvenes y no tienen ni la menor idea de qué era esto. Bueno, pues esto ocurre en el contexto de que se ha acabado la Guerra Mundial, como sabéis. Han desaparecido el poder fascista en Europa, y la URSS y los Estados Unidos pugnan por hacerse con el poder en el mundo. La URSS tiene el prestigio de haber sido una nación invadida y una nación mártir, el prestigio de haber liderado todas las resistencias en Europa,
y los Estados Unidos montan el Plan Marshall y tienen un prestigio enorme. Entonces, en este contexto se crea la pugna entre los Estados Unidos, y dentro de los propios Estados Unidos se crea exactamente la misma pugna entre los ultraconservadores, que no la derecha, los ultraconservadores y los que de alguna manera eran izquierdosos. La búsqueda de estos hombres izquierdosos trae como consecuencia el Comité de Actividades Antiamericanas, y el mundo del cine es el primero del que tiran porque es el mundo que puede dar más publicidad. Edward Dmytry forma parte de los 10, eran 19, de los 10 que se niegan, se acogen a la primera enmienda de la Constitución, que dice que nadie puede declarar, o que uno se puede negar a declarar su propia ideología, su manera de pensar o su religión, etcétera, y son condenados por desacato. Hay un dato que me gustaría poner de manifiesto porque casi nadie lo dice nunca, es que los 10 eran guionistas. Porque Edward Dmytry también era guionista, que era el director, y Adrian Scott era productor, pero también era guionista. Es decir, el sindicato de guionistas era el más ideologizado en aquel momento de los Estados Unidos. Eran los fuertes, el de guionista y directores. Claro. Exactamente. Los dos. Vuelven estos 10 que son condenados, vuelven a Hollywood en honor de multitudes, pero y Edward Dmytry se exilia con Adrian Scott a Inglaterra, finalmente decide volver y cumple condena. Y cuando está cumpliendo condena, recapacita, según él, recapacita porque estamos en plena guerra de Corea ya, él da una serie de explicaciones que después podemos sí, ahí está su libro, explayarnos en ellas, no es necesario ahora. El caso es que pide declarar de nuevo ante el comité y denuncia a 26 compañeros, dice que él ha pertenecido al Partido Comunista, pero sobre todo denuncia a Adrian Scott, que era su productor y su amigo. Adrian Scott nunca más volvió al mundo del cine. Este es el drama interno en el que pivota una película de la que se habla precisamente de cosas por el estilo, porque se habla del fanatismo. Es una película, un thriller, una película negra, pero cuyo contenido es la xenofobia. Yo creo que los espectadores de nuestro programa no pueden olvidar al ver esta película, que en España, según he leído hace muy pocos días, hay 600.000 inmigrantes de países no europeos, que este no es un problema que nos sea ajeno, que más pronto o más tarde podemos tener un problema parecido encima de la cabeza. O sea que la película es una película formalmente como cine negro, pero es realmente una diatriba contra la xenofobia, contra el fanatismo, que en este caso el antisemitismo. Yo quisiera terminar rápidamente advirtiéndoos que cuando yo era niño engañé a Joan Bennett con Gloria Graham. Así es que, por favor, cuando habléis de la película, sabed que Gloria Graham, que a mí me parece la mejor buena chica mala que dicen los americanos, está en esta película por primera vez extraordinaria. Un gran amigo tuyo, gran amigo mío, trabajó con ella, José María Forqué, en los últimos momentos. Sí, en los últimos momentos. Y yo le decía, ¿cómo es? De verdad. Sí, es verdad, es verdad. O sea, ese es el que nos engañó, ¿no? Ese es el único que lo sabía. Que nos engañó. Juanjo, buenas noches. Buenas noches. Tú te conoces perfectamente a Edward Dmytry, tienes ahí el libro, ¿cómo se llama? Hombre fuera de cuenta, y una memoria de los 10 de Hollywood. O sea, ahí es donde cuenta memoria, además claro, todo el proceso suyo. Sí, ¿fueron tantos los que dijo o delatan, o son 9? Yo no sé. Yo estoy preparando. Al final solo fueron 8. Es decir, me faltó en esa crítica que has hecho al comienzo, de decir que no se habla mucho, nada, prácticamente, de Edward Dmytry, porque nosotros, después del número que va ahora, que está en prensa, va uno, sí, sobre las listas de Hollywood, sobre McCarthy, sobre toda esta época. Y como aquí ahí va a ser protagonista, me parecía innecesario, no sé, sacarlo ahora, cuando va a tener mucho que ver en el número siguiente. Pero bueno, evidentemente es cine negro, también lo suyo. Eso claro. Sí. Lo que pasa muy es que negro. Y hay una tercera...